Paso uno. Vamos a colocar nuestro canuto de hilo en el poste y vamos a colocar su retén de tal manera en la que tenga un poco de juego para que corra bien el hilo. Paso 2. Vamos a meter el hilo así. Solo entra presión. Así. Paso 3. Vamos a meterlo así. Y después vamos a alzar el pie de la máquina porque se abren los discos de tensión por dentro. Sujetamos con mano derecha el hilo de tal manera en la que yo pueda bajar el hilo. Le doy la vuelta así y subimos el tirahilo en todo lo alto y lo pasamos detrás de él. ¿Cómo voy a saber de que la máquina no me va a enhebrar? Bajando la palanca del pie de atrás, vamos a bajarla así como se oye, y si jalo el hilo con mi mano está tenso. Si está tenso y cuando alzo el pie está suave cuando lo jalo, significa que fue colocado correctamente. Esta es la palanca que deben de alzar para que el hilo entre bien. Después ya podemos bajar el pie y vamos a meter el hilo en la guía así. Voy a volver a repetir. Vamos a pasar de atrás hacia adelante y listo. Y recuerden que la aguja tiene una parte plana, que en este modelo las letras van a ir apuntando hacia la pared. ¿De acuerdo? Aquí yo tengo mi pared y significa que voy a meter la aguja hasta arriba. Y vamos a apretar bien, ¿de acuerdo? Si se fijan aquí, en esta parte, esta bolita es el limitador de la aguja de qué tanto debe de subir, ¿de acuerdo? No la suban a medias, no, póngalo hasta arriba y después ensartamos de frente. Una vez que ya tenemos el hilo ensartado en la aguja, nos vamos ahora con la razón del carretel. Recuerden que el hilo debe de salir por la parte de arriba. Si yo jalo el hilo, sale hacia arriba. Pero si yo lo volteo, se parece mucho, pero el hilo sale hacia abajo. Así que no se confundan. Esto es muy importante para que la máquina no les enhebre por la parte de arriba. El hilo debe de salir hacia arriba. Vamos a colocar el carretel entonces de tal forma que la ranura que tiene aquí va a entrar el hilo y yo voy a jalar el hilo de tal manera que el carretel entre suave. Y si yo jalo el hilo de esta parte, también tendrá tensión como en la parte de la tensión de arriba, pero la de la bobina tiene menor fuerza y es totalmente normal. Porque si no lo hacemos de esta forma, la costura nos va a enhebrar por la parte de arriba. Y vamos a colocar esto en medio. Vamos a cerrarlo con el visor. Y aquí el hilo corre libre. Y vamos a sujetar con mano izquierda el hilo de aquí, y con mano derecha le voy a dar una vuelta completa al volante. Vamos a bajar bueno, no es tan obligado bajar el pie, siempre y cuando no jalen el hilo, perdón, para no doblar la aguja. Vamos a darle una vuelta completa. Está en todo lo alto, baja y sube. Y una vez que sube la aguja, el hilo por sí solo sale, pero lo ideal es jalar el hilo después de que se haya tomado la hebra. Si jalan el hilo antes de tiempo, obviamente se va a atorar. Tiene que ser solo hasta que la aguja regrese, antes no. Si ya terminamos de hacer todos los pasos correctamente, solamente nos resta conocer cómo funciona la máquina. Tensión en automático para que la máquina no les enhebre. Generalmente no se mueve. Y estos son los mandos. Encendemos la máquina y
Dependiendo de lo que yo quiera trabajar, vamos a escoger una puntada. Por ejemplo, vamos a escoger la básica, que es costura recta. Y con esto vamos a mover largos de puntada. Y con esta de aquí a anchos de puntada, que no es lo mismo, ¿de acuerdo? En un momento vamos a ver de qué se trata. Como estamos usando puntada de costura recta, el ancho del zigzag va a funcionar como un posicionador. Si está en medio, la aguja va a caer en medio, ¿de acuerdo? Y si yo muevo la posición de aguja, debe de moverse. Así es como funciona. Y vamos a dejarla en medio. Y vamos a probar. Listo, la máquina trabaja bien. Y ahorita lo que vieron de que la tela regresó es porque utilicé este botón que es reversa, que sirve para rematar la tela al principio y al final de cada costura para que no se abra tan rápido. Y ahora vamos a manejar zigzag y podemos ponerlo ahora en todo lo ancho, que ya no me va a hacer posición de aguja como tal, sino anchos del zigzag, y este es un largo de puntada. Listo. Ahora si yo quiero esa misma puntada pero un poco más pequeña, la podemos hacer también. Aquí en esta parte yo la hice un poco más pequeña para poder hacer menos ancho el zigzag. Y dependiendo de lo que trabajen, podemos graduarla. Ahora vamos a escoger esa de hojitas. Seguido de esta puntada que parece como un caracolito o algo así. Seguida de esta puntada que parece un pequeño bigotito, pero para que la máquina la forme vamos a recortar la puntada y que adquiera forma, porque es una puntada muy pequeña. El ancho de zigzag se queda como tal, ¿de acuerdo? Aquí se nos acabó la tela y nos formó la costura que seleccionamos. Y la máquina pues es una maravilla. Solo depende de que la cuiden. Recuerden que no deben utilizarla para coser viniles. No deben de utilizarla de manera brusca, porque un pequeño desajuste fuerte puede desajustarla muy rápido. Nada de jalonear telas porque es lo primero que las desajusta, más en una máquina portátil. Al terminar de coser vamos a sacar la tela. Si el pie está arriba, vamos a mover ahora el volante de esta forma
vamos a mover arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, conforme jalo la tela para no doblar la aguja. Movemos volante y jalamos la tela al mismo tiempo y de esa manera hacemos que la tela salga libre, porque si no después es peor. Ya tenemos nuestra tela y no, la máquina no brinca, no enhebra y no rompe agujas, ¿de acuerdo? Para rellenar un carretel vamos a sacar el hilo de todo lo que hicimos anteriormente. Vamos a sujetar el hilo y lo vamos a poner nuevamente aquí, pero con la diferencia de que ahora vamos a meter el hilo así y le vamos a dar una vuelta de tal forma que se forme un pescadito. Otra vez saco el hilo y vamos a meterlo aquí. Hay gente que luego lo mete así para coser y eso no es correcto, ¿de acuerdo? Si no, le van a dar más tensión a la máquina y va a coser más forzado. Ahora vamos a meter el hilo en alguno de estos agujeros de en medio hacia afuera, así. Y a su vez lo vamos a colocar aquí, ¿de acuerdo? Esta colita que me sobra la voy a sujetar con fuerza y antes vamos a pasarlo de este lado, así. Sujetamos con fuerza y pisamos el pedal y esto rellena el carretel bien. El hilo se va a cortar solo. Listo. Si yo no meto el hilo como va, como me lo piden los pasos, el carretel no se va a llenar parejo. De arriba abajo se llena. Y hasta ahí es el límite. Esta pieza de aquí me va a indicar qué tanto puedo llenar. No puede ser tanto o se va a atorar adentro de la bobina. Empujamos el carretel, sacamos el mismo y cortamos con tijeras. Y listo. Está bien devanado, listo para coser. Si su máquina no funciona igual, visítenos.